Bendiciones, mis amados hermanos, familia, iglesia, diseños de vida. Un saludo también muy especial a todos nuestros amigos que se conectan a esta hora con nosotros desde cualquier parte del mundo. Reciban un saludo muy especial de nosotros, sus pastores Elías y Elsie Espinosa. Gloria a Dios por este momento, gloria a Dios porque Él nos da la oportunidad de enfocarnos ahora en lo que Él quiere hablarnos. Pidámosle al Espíritu Santo para que a través de la palabra que Él nos va a impartir podamos ser instruidos, que esa luz pueda entrar en lo más profundo de nuestro ser y afectar de manera positiva esas áreas oscuras, esas áreas en las que necesitamos permitir que el reino de Dios se establezca. Recuerden, mis amados hermanos, que la idea es que Cristo sea realmente el Rey soberano de todo nuestro ser, de toda nuestra vida. En esta mañana Dios nos va a hablar sobre un tema supremamente álgido, importante en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, y está relacionado con la tentación. Vamos a estar escudriñando un poco más la anatomía de esta situación que muy a menudo nosotros como seres humanos vivimos y enfrentamos, pero que como cristianos somos llamados a vencer porque Cristo a través del Espíritu Santo nos ha dado las herramientas para lograrlo. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos oriente a través del consejo de la palabra. Gracias te damos, mi amado Dios, porque tu presencia se mueve en medio de nosotros. Gracias porque una vez más tenemos el privilegio de acercarnos ante tu trono de gracia, para recibir de ti esa palabra de gracia, de sabiduría, de entendimiento, de revelación, que tiene la facultad de hacernos cada día más parecidos a ti, amado Cristo. Anhelamos con todo nuestro corazón que cada una de las palabras que van a ser transmitidas a cada uno de mis hermanos sean palabras que tengan esa vida del Espíritu, que tengan ese potencial de revolucionar, de transformar, de reacomodar, Señor, la manera como estamos viviendo. Háblanos en esta mañana y me dispongo como un instrumento sensible para que a través de mi vida, Señor, tú puedas fluir con libertad y hablar la palabra que tú necesitas hablar a tu pueblo y también a las personas, a los amigos que nos están viendo en esta oportunidad. Dios maravilloso, gracias. Gracias porque sabemos que cuando te invocamos, tú estás presto a respondernos. En Cristo Jesús, amén y amén. Escapando de la tentación. Vamos a hablar en esta mañana sobre este tema tan importante y quiero primeramente colocar el sustento bíblico para que sobre ello podamos entonces caminar teniendo la certeza de que lo que vamos a oír es palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículos 12 al 16. Permítanme por favor, voy a hacer lectura en la Nueva Traducción Viviente. Va a aparecer allí en pantalla para que usted siga atentamente lo que allí se nos dice. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos. ¿De dónde viene la tentación? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, ojo con este elemento, cuando se deja crecer el pecado, da a luz la muerte. Y el versículo 16 culmina diciendo, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Quiero comenzar diciéndole que hay un peligro supremamente importante que no debemos ignorar respecto a jugar con las tentaciones. El gran peligro de jugar con una tentación es que ésta se vale de nuestras emociones. Y una vez la tentación logra dominar nuestras emociones, estas van a apuntar a absorber también nuestro mundo mental, nuestros pensamientos. Y cuando la tentación ha logrado dominar nuestro mundo mental, ahí es donde empezamos entonces a actuar de manera irracional. Esa es la razón por la cual muchas veces uno como pastor escucha, por ejemplo, preciosas mujeres casadas que vienen en consejería a decirle, pastor,
mi esposo ahora es totalmente diferente, está actuando de una manera diferente, lo desconozco, él no es así y parece ser que tiene a otra persona. Y esto pues obviamente corrobora lo que estoy diciendo. Cuando una persona se abre, por ejemplo, a un escenario de tentación, comienza a activar un proceso bastante delicado, porque primeramente sus emociones van a empezar a englobarlo, y estas emociones apuntan a una meta, y es a que la mente de esa persona quede saturada con las emociones y la que domine sean las emociones, y por eso la persona termina siendo irracional en sus comportamientos, en sus conductas, y por eso también quienes le conocen lo desconocen. Antes de que esto ocurra, aquí es donde debemos prestarle suma atención al consejo del rey David, descrito en el Salmo 25, versículo 15, y lo quiero leer en la Reina Valera contemporánea. Dice: Señor, siempre dirijo a ti la mirada, porque tú me libras de caer en la trampa. Mira qué hermoso. Siempre dirijo a ti la mirada, porque tú me libras de caer en la trampa. Esto significa que nosotros debemos siempre mantener fija nuestra mirada, nuestra atención, nuestro enfoque es en el Señor, para que entonces Satanás no encuentre facilidad para empezar a hacer de las suyas, para empezar a dominarnos. Cuando nosotros nos mantenemos enfocados en nuestro Dios, haciendo su voluntad, agradándolo a Él, prestándole atención a lo que dice su palabra, pues Satanás no va a poder colocar ni un solo pie en nuestro corazón. Y así es como vamos a poder mantener protegida nuestra mente de pensamientos absurdos y también pecaminosos. Cuando nosotros perdemos terreno santo, y lo hacemos obviamente cediendo a la tentación, debemos entonces entender que ahí es donde debemos hacer un alto en el camino. Cuando tú sientes que estás coqueteando con el pecado, que te estás empezando a dejar como las canciones en la mitología griega de estos personajes, las ninfas, que se encargaban de, con sus cánticos, de encantar a los marineros. Ahí es donde también nosotros debemos aprender una lección. El pecado es así, envía como unos sonidos, muestra de pronto unos escenarios que cautivan los corazones, que cautivan las emociones, y ahí es donde entonces tenemos que hacer un alto en el camino. ¿Qué vamos a decidir? ¿Nos vamos a dejar seguir ilusionando por lo que estamos sintiendo, o vamos a volver a colocar en perspectiva nuestra conducta y nos vamos a conformar al diseño del Señor? Una noticia que te tengo, mi amado hermano, amada familia, tú que amas a Dios, tú que crees en Él, es que debemos entender que nosotros, por el poder del Espíritu Santo y a través de la obra de Jesucristo, ya vencimos el poder del pecado. Podemos destruir y vencer toda tentación, porque Jesucristo ya hizo provisión para ello. Sí es posible que el creyente camine de manera victoriosa, sí es posible que un creyente pueda escapar de toda tentación. La pregunta que aquí podemos hacernos es: ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a salir ilesos? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a escapar de X o de Y tentación? Por favor, tenga en cuenta unas verdades que nos ayudan a fortalecer nuestra postura de negarnos ante las tentaciones, porque ya tenemos todas las herramientas para vencer al pecado. Lo primero que quiero que entienda es que según Romanos capítulo 6, versículo 2, los que creemos en Jesucristo hemos muerto al pecado con Él. Escríbame por favor ahí en el chat: hemos muerto al pecado con Él, es decir, con Cristo. Dice la palabra: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en Él? Nosotros hemos muerto al pecado. Lo segundo, según Romanos capítulo 6, versículo 4, en la Reina Valera contemporánea, es que nosotros hemos sido unidos a Cristo, ahora hemos sido injertados a Él, ahora somos uno con Él. Y entonces cuando nosotros tenemos esta mentalidad de que somos uno en Cristo Jesús, también entendemos que hemos resucitado a una nueva vida, la que Él nos ha ofrecido. Dice la palabra del Señor: porque por el bautismo
fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos a una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Ahora, lo tercero, por favor, un tercer argumento para que usted se mantenga firme frente a cualquier tentación, y es que Romanos 6:6 nos dice que nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo. Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Un cuarto argumento es que, según Romanos capítulo 6, versículo 7, nosotros hemos sido liberados del poder del pecado. Ya fuimos libres, ya fuimos liberados, ya no somos esclavos del pecado, de ese amo tan horrendo. Dice la palabra, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Entonces es muy importante entender este principio. Pablo dice, así que por ejemplo cuando una pareja, uno de los dos ha muerto, el que queda vivo ya queda libre para poder volverse a casar, ¿sí? Porque el otro ya murió y la muerte lo libera de ese pacto. Lo mismo sucede entonces, nosotros ya hemos muerto al pecado y ya no pertenecemos a ese matrimonio con el pecado, sino que ahora hemos renacido a una nueva vida, a un nuevo matrimonio que es con Cristo Jesús. Un quinto argumento lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 11, y estoy haciendo lectura en Reina Valera contemporánea. Allí se nos dice que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Y esta palabra considerarnos es muy interesante porque tiene que ver con un trabajo muy intencional que se realiza en nuestra mente. O sea, yo tengo que construir en mi mente esa verdad. ¿La verdad de qué? De que yo estoy muerto al pecado. Ya no vivo para ese amo, ahora vivo es para Jesucristo. Si en mi mente construyo esa verdad, va a ser más fácil entonces decirle no cuando el pecado venga a tocarme a la puerta. Y número 6, Romanos 6:13 nos dice que no debemos usar nuestro cuerpo para satisfacer la carne. Dice la palabra del Señor, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. 6 verdades poderosas que encontramos en Romanos capítulo 6, y quiero que por favor usted en estos días dedique un tiempo mayor a escudriñar este capítulo, que personalmente lo uso muy a menudo cuando siento que estoy siendo llevado a un terreno de tentación. Sea en cualquiera que sea el área, cualquiera que sea el escenario, inmediatamente hago un alto en mi camino, entro en mi aposento, abro Romanos capítulo 6 y empiezo en voz alta, personalizando este capítulo, empiezo a leerlo y a proclamarlo en fe. Y qué resultados tan extraordinarios los que encuentro cuando empiezo a verbalizar y a hacer audible estas verdades que les he acabado de entregar, estas 6 verdades maravillosas, porque ese es el problema, que Satanás quiere que nosotros nos olvidemos de cuál es nuestra posición y nuestra condición que ahora tenemos en Cristo Jesús. Ok, mis hermanos, ahora teniendo en cuenta estas 6 verdades que les he entregado, que nos ayudan a darle manejo a la tentación, sobre la base de lo que Cristo ya hizo por nosotros, yo quiero en esta oportunidad mostrarte un sendero que debemos nosotros recorrer, y es un sendero donde nos vamos a encontrar con 4 estaciones. Es un camino, vamos a recorrerlo, y en la medida que lo recorramos, vamos a encontrarnos con 4 estaciones donde obligatoriamente tenemos que parar para poder adoptar lo que allí se nos dice que debemos hacer. ¿Para qué? Para poderle hacer frente a la tentación de una manera exitosa, de tal manera que podamos escapar de ella. Hay que huir de las tentaciones. A las tentaciones no hay que resistirlas, a las tentaciones hay que huirles. Eso es importante, es muy pero muy importante tenerlo claro. Vamos entonces a mirar la primera estación que encontramos en este sendero para hacerle frente de manera exitosa a la tentación.
La primera estación nos dice que debemos renovar la actitud de nuestra mente. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo concebimos en nuestra mente la tentación? Como algo de lo cual podemos jugar y coquetear y de pronto merodear, de pronto conversar, o por el contrario, sabemos que toda tentación viene y procede con una actitud o con una intención maligna. Si es así, entonces, ¿qué tengo que hacer frente a una tentación? Romanos capítulo 12, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchas veces no tenemos claridad de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, porque andamos enredados en nuestra mente, conformándonos al sistema del mundo. Cuando conformamos nuestra forma de pensar, cuando conformamos nuestra manera de vivir con la del mundo, pues fácilmente vamos a caer en los costumbrismos del mundo, en la tentación que allí se nos ofrece. Preferencias y gustos, lugares que frecuentamos, conversaciones que escuchamos, hasta cosas que compramos, formas de vestir que adoptamos, etcétera. Todo esto puede sutilmente, óigame bien la palabra, sutilmente, puede el enemigo utilizarlo para adentrarnos en el terreno de la tentación y ser devorados por ella. Por eso cuidémonos de no adoptar los patrones de pensamiento de este mundo. Pablo claramente nos dice que no nos conformemos, que no nos acomodemos a la manera del pensamiento que el mundo está día tras día bombardeando. Nuestra tarea como cristianos es renovar la actitud de nuestra mente. El consejo paulino es muy claro: no debemos conformarnos a este mundo, es decir, no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Y quiero, para que te sientas motivado, para que te sientas también desafiado a adoptar el principio de esta primera estación, para que por favor le preste atención a ejemplos de personajes que encontramos en la Biblia, como por ejemplo, nada más ni nada menos, José, el hijo de Jacob. ¿Se acuerda de este precioso varón que fue capaz de negarse ante la tentación? Prefirió ser humillado, prefirió ser de pronto señalado de cobarde, pero él se mantuvo fiel a Dios. Encontramos el caso de Moisés. Moisés también fue un hombre de integridad, un hombre que prefirió renunciar a los placeres de este mundo por hacer la voluntad de Dios. El rey David, aunque pecó, aunque falló, él se arrepintió y él siempre buscó sobre todas las cosas cuidar su relación con Dios, cuidar su comunión con el Espíritu Santo. Por eso en el Salmo 51, una de las cosas que él dice con profundo terror y pánico es: no quites de mí tu Santo Espíritu. Si hay algo que le llenaba a él de pavor y miedo, era que tuviese que experimentar él lo que vivió y lo que experimentó su suegro Saúl. Él mismo vio con sus ojos cómo el rey Saúl era atacado y era atormentado terriblemente por un demonio después de que el Espíritu Santo lo abandonó. Y él dijo: por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Tenemos también al profeta Elías, un hombre que dice la palabra del Señor que él habitaba en la presencia de Dios. Cada vez que él hablaba decía: vive el Señor en cuya presencia estoy. Él era un hombre que anhelaba cada día agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, que no se conformó al sistema religioso de la época que era dominante por Baal. Ese era el sistema que predominaba. Él se mantuvo fiel al Señor verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jeremías, encontramos también a este profeta que fue llamado desde muy temprana edad, y sin embargo dice la palabra del Señor que este joven profeta se mantuvo fiel en su llamado. Muchas décadas se mantuvo desarrollando su oficio profético bajo una carga y una presión increíble, pero Dios lo capacitó y este varón se mantuvo fiel a su Dios. No se conformó al sistema del mundo en su época. Él marcó la diferencia. Igualmente el gran profeta Daniel,
que fue llevado cautivo allí a la tierra de Babilonia, a ese sitio donde estaba prácticamente el centro del imperio de turno, donde toda la influencia del mundo de la época estaba allí, ahí se concentraba. Allí Dios lo puso y él se mantuvo fiel, él se mantuvo íntegro y no cedió a las tentaciones. Pero también encontramos a Juan el Bautista, un hombre de Dios, del cual el mismo Señor Jesucristo dijo que era el más grande de todos los profetas. Qué extraordinario lo que el Señor dijo de este varón. Se mantuvo fiel. Él sabía cuál era su misión en esta tierra y dice la palabra del Señor que él preparó el camino para el Mesías. Una voz que anunciaba en el desierto: preparad el camino del Señor. Tenemos también al apóstol Pablo, un gran siervo de Dios, enviado a los gentiles a predicar la palabra. No se conformó a su estatus, no se conformó de pronto a su conocimiento, no se conformó a su formación teológica. Él se humilló delante de Dios y se conformó a la revelación del Evangelio. Y cómo no nombrar a nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo por excelencia, quien se negó a toda tentación y del cual la misma Escritura dice que aunque fue tentado en todo, no se halló pecado en él. Y como no pecó, ahora se ha convertido en nuestro sumo sacerdote, el cual nos capacita para poder vencer toda tentación. Aleluya. En nuestra segunda estación de este sendero para poder vencer de manera exitosa la tentación, tenemos que recordar siempre la fuente de nuestro cambio. No solamente renovar el espíritu, la actitud de nuestra mente, sino también recordar siempre cuál es la fuente de nuestro cambio. Quiero en esta semana que por favor usted aparte un tiempo allí en casa y lea conscientemente Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25. No lo vamos a leer aquí porque es extenso, pero quiero que lo leas en casa. Apunta ahí en tu agenda y colócalo como una tarea que te deja el pastor para que conscientemente dediques un tiempo y leas este segmento, porque este pasaje te va a ayudar a afianzar tu dependencia de Dios en el momento de la tentación. Y te vas a dar cuenta que si el apóstol Pablo tenía esa vulnerabilidad frente a la tentación y entonces buscaba depender más de Jesucristo, cuanto más nosotros. Creo que todos nos identificamos con la descripción agónica que el apóstol Pablo hace en este pasaje en su lucha contra el pecado. Y sus palabras, las que están escritas allí en Romanos 7, nos llevan a entender la imperiosa necesidad que tenemos nosotros los creyentes de mantener una dependencia total y en todo momento de nuestro Dios. ¿Sabe cuándo es que accedemos al pecado? ¿Sabe cuándo es que fácilmente terminamos rindiéndonos al ofrecimiento de este mundo? Cuando hemos descuidado nuestra comunión con Dios, cuando hemos descuidado nuestra intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el llamado que Dios nos hace a través de esta enseñanza es para que cultivemos a diario nuestra íntima comunión con el Señor. Y esto es paralelo con la relación matrimonial. Por ejemplo, yo debo estar muy atento a cultivar mi relación, mi amor con mi esposa. Debo estar muy atento todo el tiempo de cuidarla, de protegerla, de respetarla, de admirarla, de ser romántico con ella, porque es la manera de proteger y también la manera de fortalecer mi intimidad con ella. De tal manera que cuando aparezca una persona ajena a la relación, no tenga el poder de distraerme, no tenga el poder de afectar mi comunión con ella. Es lo mismo. Lo mismo sucede entonces en nuestra comunión con Dios. ¿Por qué fácilmente nos dejamos distraer de una tentación? Porque tenemos descuidada nuestra intimidad, nuestra comunión con el Señor. No le damos el valor que debería tener y que siempre debe tener nuestra comunión, nuestra intimidad y nuestra relación con nuestro amado Dios. Por eso me parece que nosotros debemos hacer imperiosa esta necesidad de cuidar en todo tiempo nuestro estado de intimidad con el Señor. Hay 3 cosas prácticas que quiero rápidamente entregarte que nos van a ayudar a mantener esa dependencia de nuestro Dios y esa atención hacia nuestro Dios. Lo primero es priorizar la bendita palabra de Dios en nuestra vida.
hacer de la ley del Señor nuestra delicia, hacer de la palabra de Dios nuestro manjar más exquisito, que deseemos comerlo todo el tiempo. Las palabras de Dios deben convertirse en lo que más deseemos, en lo que más anhelemos digerir en nuestro espíritu. En segundo lugar, debemos cultivar una dependencia del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo no nos dejó el Espíritu Santo como un lujo. El Espíritu Santo nos fue dado porque realmente lo necesitamos, es vital para tener éxito en nuestro trasegar mientras estemos en esta temporalidad. Es necesario que yo me vaya, dijo el Señor. Y si Él dijo que era necesario es porque realmente lo es. Y en tercer lugar, debemos desarrollar dominio propio como producto de esa dependencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando dependemos del Espíritu Santo, aprendemos también a decir no a lo que hay que decir no y a decir sí a lo que hay que decir sí. Por eso la fuente de nuestro cambio no es nuestro esfuerzo o voluntad. La fuente de nuestra fuerza, de nuestro cambio, radica en la obra salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hecha en la cruz del Calvario. La tercera estación nos lleva entonces a algo bien interesante que nosotros debemos hacer muy a menudo, y es confrontarnos con la verdad en medio de la tentación. Una vez siento que frente a mí está la tentación, yo tengo que confrontarme a mí mismo con respecto a eso que me está tentando. ¿Cuál es la verdad de esta tentación que me está asaltando? ¿Cuál es la verdad de esta situación que me está llevando o que me está obligando a querer mirar hacia otros horizontes peligrosos? Juan capítulo 8, versículo 32 en la Nueva Traducción Viviente dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mis hermanos, esta clásica verdad es realmente legendaria y es muy eficaz para experimentar plena victoria en el momento de la tentación. Yo les confieso, es una práctica que a menudo hago y funciona al 100%. Cada vez que siento que llega una tentación en alguna área, me pongo al frente de la tentación y digo, bueno, ¿qué es lo que quieres ofrecerme con esto? Pero ¿qué es lo que Dios me dice frente a esto? Y me hablo a mí mismo, digo mi nombre en voz alta. ¿Qué vas a hacer, Elías? ¿Qué vas a decidir frente a este ofrecimiento de la carne, del mundo o de Satanás? ¿Vas a cambiar tu primogenitura por un plato de lentejas? ¿O por el contrario estás dispuesto a negarte ante este ofrecimiento con tal de proteger la herencia que el Señor ya te entregó en Cristo Jesús? En el momento de la tentación, escúchame bien, se corre el riesgo de aceptar fácilmente cualquier cantidad de pronto de argumentos y de pensamientos que en otras circunstancias normales fácilmente nos negaríamos. Por eso es que en un momento de tentación somos muy vulnerables. En un momento de tentación fácilmente podemos volvernos sordos, ciegos, y fácilmente accedemos a lo que de pronto se nos está planteando. Ahí es donde necesitamos estar muy pero muy atentos, dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, el hombre cuando se empieza a prestar para admirar en un momento fugaz atributos de una mujer que no es su esposa, en ese momento el hombre tiene que tomar una decisión. Primero, pedir la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabe que eso es lo que a veces menos hacemos? A veces en un momento de tentación nos creemos fuertes, nos hacemos los rudos, los fuertes. Yo puedo con esto. Una tentación siempre vendrá con una intención maligna. Por eso no juguemos con las tentaciones, huyamos de las tentaciones, mis hermanos. Son momentos fugaces los que se presentan, y en esos momentos tan fugaces es donde es supremamente crítico nuestra actitud. ¿Qué actitud vamos a asumir? ¿Vamos a seguir el juego de la tentación o vamos a cortar radicalmente ese juego en ese momento? También, por ejemplo, cuando se da el caso de que necesito en un momento específico decir alguna mentira para poder justificar alguna situación que me ocurrió, algún error que cometí, y entonces aparece en mi mente la necesidad de decir una mentira piadosa.
que entre otras cosas esa clase de mentiras no existe. Delante de Dios todas las mentiras son iguales. Pero somos dados a justificarnos con mentiras para poder quedar bien o para de pronto que no noten nuestro error. Debemos más a menudo frente a una tentación practicar decirnos a nosotros mismos en voz alta lo que nos encanta decirles o citarles a los demás. Es momento que nosotros le demos más valor a las verdades de Dios para aplicarlas a nosotros mismos, más que aplicarlas a los demás. Y hemos llegado a nuestra cuarta estación, en este sendero que nos conduce a enfrentar de manera victoriosa la tentación. Esta cuarta estación nos lleva a que pensemos seriamente en las consecuencias de la tentación. Es algo que nosotros debemos tener siempre presente cuando tenemos frente a nosotros una propuesta del mundo, de la carne o de Satanás. ¿Qué me va a producir? ¿Qué me va a dejar esto después de que acceda ante ello? Una práctica muy eficaz para lograr escapar de toda tentación es que pensemos conscientemente de que Dios, justamente en el momento de la tentación, nos está viendo, nos está observando. Él está ahí, mirando lo que nosotros estamos a punto de hacer o a punto de decir. Lucas capítulo 8, versículo 17 dice en la Nueva Traducción Viviente: pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Eso quiere decir, mis hermanos, que desde el cielo nos están filmando todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Nada quedará oculto delante del Señor. Esta mentalidad que nos encuentra en la cuarta estación nos lleva a ser más conscientes de lo fácil que de pronto nosotros podemos llegar a perder una reputación, pero también de cuán difícil o aún hasta imposible será volver a recuperarla. Debemos pensar en la culpa, debemos pensar en la vergüenza que esto nos va a acarrear si accedemos a la tentación. Y no solamente pensar en nosotros, sino también pensar en el dolor, en la vergüenza, en el sufrimiento que le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a la empresa donde estamos laborando, a la iglesia a la cual pertenecemos, a los pastores a los cuales nos hemos sometido a su liderazgo. Hay que pensar en todo esto en un momento de tentación. ¿Qué me va a acarrear el acceder ante esa tentación? Entonces, debemos a toda costa frenar a tiempo la tentación. Esto no es un asunto de voy a pensarlo, voy a mirar a ver si sí. No, es que si aparece la tentación, en ese momento el llamado del creyente es a negarse, a frenar esa tentación, porque nuestra conciencia nos habla y nos advierte a tiempo. La conciencia todo el tiempo nos está diciendo: ojo, Elías, cuidado con eso, porque eso te puede llevar y te puede producir terrible dolor, terrible sufrimiento. La conciencia está siempre ahí, martillando, diciéndonos que no debemos hacer esas cosas malas. Pero si nosotros seguimos insistiendo en seguir coqueteando con esa tentación, va a llegar un momento donde la conciencia se va a adormecer. Y al adormecerse esa conciencia, se nos va a facilitar accesar a esa tentación. Y una vez caigamos en esa tentación, entonces hemos pecado. Recuerda que ser tentado no es pecar, pero cuando accedemos a la tentación, ahí pecamos. Y en el momento en que pecamos, nuevamente se despierta nuestra conciencia, y ahí es donde entonces la conciencia nos empieza a decir que nosotros somos culpables. La conciencia nos dice: te lo dije, yo te advertí, eres culpable, no eres digno. Y frente a toda esa cantidad de voces que dicta nuestra conciencia, que son verdad, se va a aprovechar Satanás para inmediatamente colocar una carga mayor de culpabilidad, de señalamiento y de juicio. Por eso es que cuando se accede a una tentación, no solamente hay dolor personal, sino también hay dolor colectivo. Los que más amas son los que van a sufrir, ellos son los que van a llevar la peor parte. Papá, mamá, esposo, esposa, cuídate,
de esa tentación que te está merodeando. Cuídate, esposo, padre de familia, de esa tentación allá en el trabajo, allá en la oficina, de pronto usar un medio ilegal para acceder o accesar a algún dinero fácil. Cuídate, porque todo eso puede llegar a acarrear no solamente dolor a tu vida, sino a los que más amas. Ellos van a sufrir contigo y van a llevar contigo las consecuencias por no haber prestado atención a las señales del camino. Creo que deberíamos, amada iglesia, tener más presente que cuando accedemos a la tentación, estamos cayendo en las garras del pecado. Y eso significa entonces que hemos vuelto a esclavizarnos de ese amo del cual ya habíamos sido liberados, de ese amo del cual nosotros ya habíamos obtenido victoria por la obra de Cristo en la cruz. Por eso la invitación en esta oportunidad, a través de esta enseñanza, es que pensemos más en serio sobre el problema de pecar. Y por favor, concéntrate en lo que te voy a decir ya para terminar en esta mañana. Por favor, concéntrate, porque si logras capturar en tu espíritu esto que te voy a decir, me daré por bien servido de toda esta enseñanza. Debemos prestarle atención al tema del pecado. ¿Saben por qué? Porque podemos escoger nuestro pecado, pero no vamos a poder escoger las consecuencias de nuestro pecado. Podemos nosotros también escoger el momento para pecar, pero lo que no vamos a poder escoger es el momento en el que vamos a recibir la disciplina de Dios. Así como no podemos escoger las consecuencias, Dios es el que se va a encargar de escoger cuál va a ser la consecuencia por ese pecado al que accedí. También Dios se va a encargar de escoger el momento oportuno para poder disciplinarnos. Y créame, en muchas ocasiones, cuando viene la disciplina de Dios, ella se manifiesta en el momento en que nosotros menos la esperamos, en el momento en que nosotros menos lo imaginamos. Es más, hasta cuando ya hemos pensado en nuestra mente que nos libramos, que salimos ilesos de ese pecado, ahí es cuando viene entonces la amonestación divina. Y créame que las consecuencias de Dios muchas veces son pesadas, bien pesadas. Entonces, escapemos de la tentación para no caer presas del pecado. Y la invitación también en esta mañana es que si hemos caído en pecado, porque probablemente esa sea la realidad tuya, la realidad mía, si hemos caído en pecado, entonces corramos a Cristo en arrepentimiento sincero, humillemos nuestro corazón delante de Él y digámosle a Dios: por la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Por la multitud de tus piedades, limpia mis pecados. Y entonces, cuando nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado delante del Señor, alcanzaremos su perdón. Si no lo has hecho, entonces Él está esperando que lo hagas. Si todavía, sabiendo que accediste a una tentación, no te has arrepentido, no le has pedido perdón a Dios, Él todavía tiene los brazos abiertos y está esperando que te arrepientas de corazón, para que el Señor no tenga que proceder a las consecuencias que de pronto pueden ser bastante fuertes. Arrepintámonos y apartémonos del mal, tomando conciencia de lo horrendo del pecado. Porque si no tomamos conciencia de lo horrendo del pecado, de lo contrario, Dios escogerá el tiempo de nuestras consecuencias y va también a escoger la clase de consecuencias por las cuales tendremos que atravesar, no solamente nosotros, sino también los nuestros, los que amamos, como resultado del coqueteo con el pecado. Por eso te invito a que tomes el consejo del proverbista. En Proverbios 28:13, en la Nueva Versión Internacional, dice: quien encubre su pecado jamás prospera, y quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Dios te dice en esta mañana: sé que me has fallado, sé que has accedido a tentaciones. Levántate, arrepiéntete de tu pecado, busca mi perdón, sana tu corazón, vuelve a estar en paz conmigo.
Pero ¿sabe qué significa confesar el pecado? Significa apartarse, tomar conciencia de que nunca más vas a seguir caminando en esa dirección, porque sabes el daño tan horrendo que eso te produce. Si tú, mi amado hermano, amada familia, en estos días estás siendo rodeado por alguna tentación, si hay algo o alguien que te está tentando a algo, a hacer, a decir, a realizar algo que sabes que ofende a Dios, que puede afectar tu reputación, que puede afectar tu vida, el Señor te dice en esta mañana: estás a tiempo, escapa de la tentación, recorre este sendero, activa en estas 4 estaciones, estos 4 principios, y líbrate de las garras del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí donde estás, te invito para que cierres tus ojos en estos momentos y le pidamos a Dios misericordia y que nos ayude a escapar de la tentación. Dios Todopoderoso, muchas gracias por la palabra que nos entregas en este día. Gracias porque nos hablas una vez más de manera frontal, porque una vez más, Señor, nos dices sin pelos en la lengua lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer. Perdónanos, Señor, si hemos estado accediendo a terrenos de tentación, a terrenos de pecado. Ayúdanos, Señor, porque hoy a través de la palabra nos damos cuenta que esto no es un juego. Esto es una estrategia satánica. Satanás quiere y tiene la intención de destruir nuestras vidas, y lo quiere hacer a través de la tentación. El llamado que Dios le hace al creyente, al cristiano, al discípulo, a su seguidor, es: huye de la tentación, escapa de la tentación. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. La tentación se produce cuando por nuestro propio deseo somos seducidos y nos dejamos atrapar por ese deseo, y terminamos entonces haciendo lo que el deseo nos pide que hagamos, y entonces consumamos el pecado, y el pecado sigue creciendo hasta que también produce un resultado, y es la muerte. No solamente muerte física, sino la muerte más temible, que es el daño de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Él. En esta oportunidad te quiero pedir, mi Señor, para que la palabra que nos has entregado la podamos, Señor, poner muy, pero muy presente en nuestro espíritu. Que no justifiquemos nuestras tendencias pecaminosas, que no justifiquemos, Señor, los juegos con los que estamos jugando y que son tentaciones peligrosas. Señor, hoy la palabra nos confronta y nos dice: escapa de la tentación. No sigas jugando con esa tentación, porque tarde o temprano ella te atrapa, ella te seduce, ella te absorbe y te hace pecar. Ayúdanos a huir, Señor, a huir de las pasiones juveniles, a huir de los deseos de la carne, a huir, Señor, de las propuestas mundanas, y a huir también de las ofertas del diablo. Dios Todopoderoso, que seamos lo suficientemente responsables con nosotros mismos, pero también con los nuestros, con los que amamos, para ser sabios en las decisiones que tomemos. Y si hemos fallado, si hemos caído en pecado, perdónanos, Señor. Y hoy nos ponemos de acuerdo contigo y confesamos nuestro pecado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a levantarnos para nunca más volver a transitar por ese camino, sino cambiar de actitud, cambiar la actitud de nuestra mente, para empezar a colocar de frente a nuestros ojos la fuente de la verdad, y para que podamos también, mi amado Dios, siempre estar dispuestos a recorrer la senda, oh Dios, de la justicia, la senda del temor. Que siempre podamos estar dispuestos, mi amado Rey, a pensar seriamente en las consecuencias, en lo que puede llegar a pasar si continúo en esta situación, porque el problema no es ni siquiera el acto pecaminoso. El verdadero problema radica en las consecuencias que se desatan por ese acto pecaminoso. Consecuencias que no solamente me van a afectar a mí, sino que van a afectar a mi descendencia, a mi generación, a los míos, a los que amo. Esa es la razón por la cual Dios nos pide que huyamos de la tentación. Es la razón por la cual el Señor nos pide que no accedamos al pecado, porque el pecado es terriblemente dañoso, pecaminoso, afecta las generaciones. Pido de todo corazón para que esta palabra
cumpla su propósito, para que esta palabra en verdad quede grabada en la tabla de nuestros corazones. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.